¿Cuál era el objetivo? ¿Realmente querían más muertos por COVID? ¿Realmente querían más personas intubadas solo para tener imágenes para las noticias de la noche? Miren lo que pasa si no se vacunan. Es absolutamente aterrador lo que uno vive ahí y hay que soportarlo. Yo soy una persona que nunca tiene dolor de cabeza. No importa cuán grande sea el estrés, nunca en mi vida he tenido dolor de cabeza. Hace años ya le dije a mi esposa que si algún día llego a tener dolor de cabeza, entonces tengo que ir al médico, hacerme una resonancia magnética, porque entonces sí hay algo realmente mal allá arriba. Después de cada sesión de la comisión de investigación, caminé durante 2 horas por Berlín, solo por las calles en la noche, solo para despejar mi mente. He tenido unos dolores de cabeza terribles. Tener que sentarme frente a esas personas y soportar que esas personas nos hagan daño, que realmente nos hagan daño a propósito. Amigos, miren esto, el 86% está viendo sin haberse suscrito al canal. Si esta conversación te ha hecho, aunque sea un 1% mejor, por favor suscríbete. Es el trato más justo en Internet. Tú obtienes claridad y a nosotros nos ayuda muchísimo a seguir trayendo a los mejores, más críticos y de alto nivel invitados. Y ahora disfruta mucho la conversación. Doctor Michael Niels, para mí hoy no hay mejor invitado que tú. Eres neurocientífico, eres biólogo molecular y tengo que decirte sinceramente que en las últimas semanas he perdido un poco la ligereza. Cuando empezó el conflicto con Irán y además en mi vida privada se desmoronaron algunas piezas del rompecabezas, mi cerebro de repente se volvió súper lento, ya no podía asimilar nada. También me daba igual si el precio de la gasolina subía a 50 euros o si Donald Trump lanzaba alguna bomba atómica. En ese momento te das cuenta de que ya no se trata de política, sino de nuestra capacidad biológica de sobrevivir. Me alegra mucho tener esta conversación. Me da gusto que estés aquí. Hola Simo, siempre es un gusto verte y las conversaciones siempre son muy profundas. Michael, tus temas como el coronavirus, el Alzheimer, la OMS, la prisión digital, son bastante duros y no fáciles de digerir. ¿Cómo haces personalmente para meterte todos los días en todos esos abismos sin terminar agotado? Sí, esa es una buena pregunta. De hecho, esa es la pregunta clave. Debo decir que, por un lado, he dejado que crezca una piel gruesa, por supuesto. Durante mucho tiempo estuve en una posición de liderazgo y ahí uno tiene que tomar decisiones difíciles de vez en cuando con las que tiene que aprender a vivir. Pero, sinceramente, el verdadero avance para mí, para sentirme más ligero, fue cuando empecé a tomar litio. O sea, cuando corregí mi deficiencia de litio, no se trata de usar el litio como medicamento, sino que corregí mi deficiencia y justo ese miligramo tuvo efectos dramáticos. Solo para darte un ejemplo. He investigado mucho, he publicado más de 50 trabajos científicos y la verdad en revistas bastante importantes, o sea, sí, en Nature Science, con ganadores del premio Nobel. No es que quiera echarme flores, lo que quiero decir es que, en promedio, cada vez que un investigador publica un trabajo así, asiste a 30 o 40 congresos y ahí da conferencias sobre eso. Miren lo que logré. He publicado más de 50 trabajos de ese tipo y solo he dado una conferencia sobre todos. Solo una. Y esa también la di a regañadientes porque recibí mucha presión de un amigo. Y eso fue precisamente en esos recintos emblemáticos donde Watson y Crick descifraron el ADN en Cambridge. Un auditorio venerable, ahí se suponía que debía dar una conferencia sobre mi descubrimiento de una molécula clave para nuestro sistema inmunológico adaptativo. Y por las noches me preocupaba mucho tener que pararme frente a la gente y dar una conferencia. Sudaba en la noche, me enfermé. En mi primera conferencia, cuando tuve que defender mi tesis doctoral a los 22 años en Praga, me rompí 2 dientes por las noches. Empecé a rechinar los dientes. Tuve tanto estrés por tener que pararme frente a la gente, y de eso se trata exactamente. Uno tiene que lidiar con situaciones desagradables. No sé por qué tenía ese miedo. Creo que mientras tanto me di cuenta de que se debe a que tenía esa obsesión por la perfección. Y tenía miedo de fracasar. Tenía que ser perfecto. Y por supuesto, uno no puede ser perfecto. Nunca eres perfecto. Y ese problema era tan grande para mí que lo evitaba. Evadía el conflicto, el enfrentamiento. Tenía miedo de subirme al escenario y fracasar. Y desde que tomo litio, antes de eso hice de todo. Tomé omega 3, tomé vitamina D, tomé todos oligoelementos. Me aseguré de que todo estuviera bien, pero cuando se me ocurrió la idea, hace unos 12, 13, 14 años, de que el litio es esencial para nosotros. Así que también lo introduje en la prevención del Alzheimer muy temprano, siendo uno de los primeros. Escribí sobre eso. En 2016 publiqué un artículo sobre cómo prevenir el Alzheimer, porque nuestra salud mental depende de que le demos todo al cerebro, y el último componente probablemente fue el litio.
Y para mí eso fue fundamental. El momento en que tomé litio, ese único miligramo, de alguna manera se me quitaron los miedos. De repente pude perdonarme a mí mismo por estar equivocado. Pude perdonarme a mí mismo por estar en el escenario y que no se me ocurriera una palabra. Al contrario, ahora cuando estoy en el escenario, en vez de que me empiece a sudar cuando no recuerdo el nombre de algún profesor que quiero citar, de repente todos se ríen. Una conferencia sobre Alzheimer de un especialista en Alzheimer y no se le ocurre una palabra. Qué tan vergonzoso es eso. Y yo me río con la gente, ¿no? Me parece muy gracioso que eso pase porque es algo muy humano. Así que, por decirlo de alguna manera, volví a permitirme ser humano. Ya no estaba en ese corsé de expectativas sobre mí mismo que me bloqueaba. Y aquí se trata del sistema inmunológico mental y de cómo lidiar con situaciones problemáticas y cómo superarlas. Y el problema con este sistema inmunológico mental es que cuando el estrés es demasiado grande, entonces se suprime. Entonces el cerebro envía prácticamente, o las células cerebrales, las neuronas liberan porque están sobreestimuladas, sustancias mensajeras que provocan una neuroinflamación. Y la neuroinflamación suprime precisamente aquello que el litio en realidad fomenta. Y cuando hay deficiencia de litio, se pone aún peor. Y entonces entramos en un estrés mental que te bloquea por completo, que incluso puede desconectarte por completo. Es una etapa previa a la depresión, o sea, una falta de resiliencia psicológica que por sí sola no causa depresión, pero aumenta enormemente la probabilidad. Y entonces uno empieza a cuestionarlo todo, entra en bucles de pensamiento y no puede salir de ahí, ya no está abierto a nuevos caminos. Y sí, si en tu caso, si hay piezas del rompecabezas en la familia, crisis posiblemente, no sé los detalles y tampoco necesitamos discutirlos, pero el punto es que sí, cuando pasa algo que siempre ha sido un punto central para uno, algo en lo que uno siempre estuvo bien plantado con ambos pies en el suelo, y de repente eso se derrumba, entonces uno entra en una crisis existencial, y creo que ese es el mayor problema. La crisis existencial. Yo he hablado mucho sobre la salud mental, el sistema inmunológico mental, y hay una fórmula para protegerlo. Y en el centro de esa fórmula está el sentido de la vida. Y hay una razón por la que está en el centro. Siempre se trata del sentido de la vida. Cuando el sentido de la vida se pierde, la fórmula se desmorona. Y entonces probablemente ya no importe cuánto litio hayas tomado ni cuántos omega 3, entonces se pierde algo realmente fundamental. Por supuesto, se vuelve más problemático si también falta el litio, el omega 3 y todo lo demás. O si te falta el ejercicio y otras cosas que forman parte de esta fórmula. Pero en el centro está el sentido de la vida. Y creo que la cuestión del sentido es algo sobre lo que quizá deberíamos discutir más a fondo. Ahí mencionaste realmente muchos puntos importantes. Súper interesante lo del miligramo de litio. De hecho, me sentí exactamente como lo acabas de describir. De verdad, tenía la mente nublada. Simplemente la ligereza se había ido por completo. Uno de mis superpoderes siempre fue poder ver las cosas desde arriba, desglosarlas de tal manera que realmente fueran comprensibles para cualquiera. Y de repente ya no tenía esa habilidad. Lo que realmente me ayudó aquí fue tomarme 14 días para presionar completamente el botón de reinicio. Mi familia vino especialmente a España. Aquí pasé mucho tiempo con mi familia, mi mamá y mi hermana. Simplemente estuvimos en la naturaleza y siempre te están diciendo allá afuera que somos una inteligencia artificial. Tenemos que pasar todo el día frente a estos dispositivos de 10 por 15 centímetros, pero simplemente sentir esa conexión con la tierra, simplemente andar descalzo en la naturaleza, simplemente tener conversaciones naturales, no estar todo el tiempo bombardeado con todas esas noticias, eso definitivamente me ayudó mucho. Y simplemente saber que tienes una comunidad detrás de ti, realmente fue muy poderoso. De repente también recibí todos esos mensajes debajo de muchos videos, mensajes que me enviaban fuerza. Pensé, wow, de alguna manera es realmente increíblemente importante saber que tienes una comunidad detrás de ti, porque al final del día todos estamos en el mismo barco. Aquí intentamos de alguna manera juntar las piezas del rompecabezas con todos estos conflictos, pero en el fondo realmente tampoco lo sabemos con certeza. Y justo en esos momentos decisivos, porque también le damos muchísima orientación a nuestra comunidad, creo que una comunidad así también lo siente cuando uno tiene que devolver algo de alguna manera. Realmente fue la comunidad la que fue decisiva para mí, para no caer en un hoyo aún más profundo. Sí, lo entiendo perfectamente. Entonces, la comunidad, pero también mencionaste a tu familia, también hablaste de tener los pies en la tierra, hablaste de la naturaleza. Y creo que esos son realmente los elementos clave de donde proviene el sentido de la vida. O sea, si lo vemos desde un punto de vista puramente evolutivo, sí, y yo siempre menciono la evolución de la abuela, porque
Evolutivamente antes no existía la prueba de paternidad. Eso significa que las madres sabían quiénes eran sus hijos, pero los padres no necesariamente. Y por eso, digamos, la evolución de la longevidad y la razón por la que estamos presentes de manera transgeneracional, es decir, no solo para nuestros propios hijos, sino también para los nietos, es la capacidad de acumular conocimientos y experiencias hasta la vejez, porque esa era la clave para asegurar la supervivencia de los nietos. Y casi siempre era a través de la abuela. Hay relaciones muy claras al respecto. Eso ya es conocimiento del libro de texto hoy en día. Yo lo leí por primera vez en un libro escolar de mi hija menor, porque ella tomó biología avanzada, y ahí en realidad no decía la evolución de la abuela, decía la hipótesis de la abuela, pero a mí no me gusta tanto. Me parece mucho más encantador el término evolución de la abuela. Pero claro, el hombre también está incluido. Nosotros también vivimos mucho tiempo. No solo la abuela vive más, también el abuelo. Y también lo sentimos, esa razón de estar aquí, porque tenemos que proteger a la familia, pero también recibimos protección a cambio. Eso es un dar y recibir. Y esa relación que tenemos con otras personas en realidad es la clave para nuestras tareas. La mayoría de las personas que buscan el sentido de la vida, y yo siempre digo, viéndolo desde un punto de vista puramente filosófico, en realidad no hay ningún sentido. O sea, la vida en sí misma no tiene sentido. Desde mi punto de vista, viéndolo de manera completamente neutral desde la biología evolutiva, por supuesto, uno podría decir, sí, la religión X y le da un sentido a la vida, alabar al creador o lo que sea, sí, ese sería, por así decirlo, el sentido de por qué estamos aquí. Pero ahora, desde un punto de vista puramente evolutivo, visto objetivamente desde la biología evolutiva científica, realmente no existe un sentido. Y nosotros los humanos probablemente seamos la única especie que puede replantearse constantemente qué sentido personal le encuentra uno a la vida, por así decirlo. Pero la mayoría de las personas encuentran sentido en estar ahí para sus hijos o también para sus nietos. Y yo lo siento muy claramente, porque ahora hemos recibido nietas en la familia y debo decir, wow, eso es un paso más para mí para encontrar sentido en lo que hago. Und y lo que quiero decir es que eso también es tan fuerte porque es lo natural. Podemos aislarnos mentalmente y decir, no, no quiero una familia, quiero viajar solo por el mundo. Podemos realizar todo tipo de planes de vida para nosotros y cada quien puede encontrar su propio sentido en algo y eso está completamente bien. Mientras el sentido no consista en dañar a otras personas, está completamente bien. Cada quien puede hacer lo que quiera. Pero para mí mismo y también desde la biología evolutiva, realmente concuerdo con lo que creo que fue la fuerza impulsora en la evolución para nuestra longevidad, es decir, estar ahí para nuestros hijos y nietos. Y eso es exactamente lo que ahora también siento muy, muy claramente. Y creo que eso es también lo que tú sentiste cuando estabas con tu familia. Y por supuesto, la naturaleza también es muy importante. Creo que eso es lo más importante para mí. Entonces, cuando realmente por la noche entro en una pequeña crisis existencial porque estoy pensando en estos temas, a veces mi esposa me aleja de la computadora y me dice, oye Michael, vamos a dar un paseo allá afuera. Y realmente me doy cuenta con cada paso. A veces se necesita 1 kilómetro, a veces 2, a veces solo 500 metros. Con cada paso, con este inhalar y exhalar en la naturaleza, ver los árboles, el verde, respirar el aire. Wow, simplemente me doy cuenta, wow, toda la presión desaparece. Y creo que la combinación de naturaleza, familia y, por supuesto, la comunidad que te rodea, que necesitas, porque no podemos sobrevivir solos. Si realmente llegara a pasar algo grave, necesitamos una red de personas que se apoyen mutuamente. Entonces también tenemos todo lo que nos quita el miedo y entonces podemos volver a ocuparnos de nuestros objetivos de vida con más fuerza. Lo acabas de describir muy bonito con los nietos y tengo que ser honesto, yo tengo una hija de 4 años, los niños son los mejores maestros para nosotros, realmente te enseñan mucho sobre la sanación, sobre la finitud en la vida. También encontré un sentido en el trabajo cuando nació mi hija. Luego cambié mi vida de manera radical. Antes era profesor de preparatoria y ahora de repente tengo un canal aquí donde me siguen muchísimas personas, pero simplemente porque quería vivir mi versión más auténtica de alguna manera. Y ahí mi hija definitivamente fue como un catalizador, porque uno ve y piensa, oye, en el fondo quiero dejarle lo mejor posible y también quiero dejar el mundo un poco más pacífico. Así que renuncié a mi trabajo y al final simplemente sí, seguí mi verdad. Y creo que los niños realmente, si uno escucha con atención, no solo trata de imponerles algo, sino que realmente los escucha. Eso es realmente uno de los mayores regalos. Debo decir que para mí la lucha que llevo ahora realmente tiene el rostro de mis nietos. O sea, veo, sé exactamente para qué hago lo que hago ahora. No quiero que les inyecten nada solo porque
algún ministro federal de salud, al que en realidad deberíamos llamar ministro federal de enfermedades, porque él hace el trabajo de lobby para la industria farmacéutica que no gana dinero con personas sanas. Cuando una persona así dice, sí, ahora hay que ponerse esta vacuna y esa otra también. Y entonces siempre pienso, ok, tengo que encontrar una manera de informar a la gente, porque al final del día el soberano es el pueblo y simplemente tenemos que alcanzar a la mayoría de las personas que votan por los partidos. Aparte de que no me gusta el sistema de partidos, pero al final así es, no lo puedo cambiar ahora, pero que al final se elijan los partidos que realmente se aseguren de que estas tonterías se acaben. Y por supuesto, siempre con la esperanza de que si esos partidos realmente llegan al poder, hagan lo que dicen. Pero eso es lo que en este momento me hizo volver a involucrarme. En ese entonces, en 2020, escribí mi último libro, El cerebro agotado. Pensé que eso era todo. Ahora también aclaré dónde está la batería en el cerebro, la que nos hace sentir cansados por la noche porque la pila está descargada, pero que en la mañana se recarga y nos permite empezar el día frescos. ¿Y cómo se puede influir en la capacidad de esa batería, de esa pila cerebral? Para mí eso era la obra de mi vida. Al final pensé que eso era todo. Y luego llegó el COVID. Justo lo escribí, terminé el libro en la primera mitad del 2020. Me di cuenta de cómo me censuraban al escribir el libro, de cómo no me permitían escribir que la gente, por estar crónicamente agotada, aceptaba todo eso, que también eran más fáciles de manipular por el miedo. Ahí me di cuenta de que tenía que seguir adelante, no puedo parar ahora, pero ¿por qué seguí? No fue por mí, yo sé lo que tengo que hacer para mí, pero también sé que solo podemos sobrevivir en este planeta en comunidad, solo podemos hacerlo a través de una red de personas que han despertado o están despertando, no hay que perder la esperanza. A través de esta red de personas podemos sobrevivir como sociedad frente a los tecnócratas que todavía siguen teniendo la eugenesia y quién sabe qué más entre sus ideas. Y se puede ver en los archivos de Epstein cuando ahora se sabe que este abusador de menores y delincuente sexual condenado fue corresponsable de lo que pasó en 2020, que cooperó con Gates y puso todo eso en marcha. Y que ahora que estoy cerca de Quetzal, eso casi me dejó fuera de combate, casi como te pasó a ti. Yo llevaba 4 meses en la comisión de investigación y soy alguien que, por ejemplo, solo como ejemplo, soy una persona que nunca tiene dolor de cabeza. No importa cuán grande sea el estrés, nunca en mi vida he tenido dolor de cabeza. Hace años le dije a mi esposa que si algún día tengo dolor de cabeza, entonces tengo que ir al médico, hacerme una resonancia magnética, porque entonces sí hay algo realmente mal allá arriba. Y después de cada sesión de la comisión tuve que caminar durante 2 horas por Berlín, solo por las calles de noche, solo para despejar la mente. Tenía un dolor de cabeza terrible. Tener que sentarme frente a esas personas y soportar que esas personas nos hagan daño y que realmente nos hagan daño a propósito. Y tengo que, con mi pequeño grupo de compañeros, intentar luchar contra eso, y eso casi me dejó sin fuerzas. Así es como es. Pero luego veo a mis nietos y pienso, wow, tengo que seguir adelante. Acabas de mencionar la comisión de investigación, es decir, que uno mira entre bastidores del mal. Danos algunas pistas de que el Goliat no es tan poderoso como creemos que es allá afuera. Sí, definitivamente no es tan grande porque hay que decir claramente que, para empezar, él representa una narrativa que no concuerda con las leyes de la naturaleza y con eso él está luchando contra la realidad. Ellos tienen su verdad, nosotros tenemos nuestra verdad, ambas son perspectivas, pero la realidad está definida por las leyes de la naturaleza y las leyes de la naturaleza dicen, por ejemplo, que tenemos un sistema inmunológico. Ellos dicen que no tenemos uno, que necesitamos la vacuna, de lo contrario no funciona, pero eso no es cierto. Y entonces hay diferentes realidades, o sea, en la realidad hay tantas cosas que niegan que a largo plazo no pueden ganar. Ellos prácticamente tienen que estar malabareando la verdad, la realidad en sus manos, pero la verdad siempre tiene peso y no pueden estar malabareando para siempre, siempre termina cayendo al suelo. Y en la comisión de investigación se pudo ver cuando los pones bajo presión, como por ejemplo a Jens Spahn, yo lo puse bajo presión. Dijeron, ¿cómo es posible que un arma biológica así? ¿Tú sabías que la proteína Spike era un arma biológica? O potencialmente una. Eso ya es suficiente, que potencialmente era un arma biológica. Él fue informado sobre eso, lo escribe en su libro, Tendremos que perdonarnos.
en su libro Tendremos que perdonarnos. Ni siquiera sé si eso es pasado o futuro. De todas formas, él escribió que ya en la primavera de 2020 fue informado de que posiblemente se trataba de un arma biológica. Así que yo supongo bastante que también a través de Sarema, el Servicio Federal de Inteligencia lo sabía, que fue transmitido a la Cancillería, que había una probabilidad del 80 a 95% de que se tratara de un arma biológica. Y ese plan de construcción para el arma biológica, él incluso lo usó en contra de la STIKO, que es la que da las recomendaciones de vacunación. Él presionó a la STIKO diciendo que ahora también tenemos que vacunar a los niños. Y eso era un arma biológica potencial, el diseño de un arma biológica, y pues yo le pregunté. Y luego él simplemente dice de manera muy casual, ¿por qué lo impuso? Entonces él dice, sí, los padres lo querían. O sea, quiero decir, los padres querían la vacuna para sus hijos, pero ¿por qué? Porque la política se encargó de que uno tuviera miedo de los niños, de que mataran a los abuelos, algo tan absurdo. En los protocolos del RKI está escrito, él lo sabía, que los niños no representan ningún peligro. Y luego dijo, bajo la presión en la que lo puse, porque solo tenía 5 minutos, que nunca se trató de proteger a los demás. Que entonces proteger a los demás nunca fue el tema, que la vacuna no protegía a los demás y que tampoco era el objetivo. Pero justamente con eso, a todas las personas se les empujó a vacunarse y quien no lo hizo fue socialmente desacreditado porque supuestamente no quería proteger a los demás con la vacuna. Sí, o sea, realmente malvado. Realmente se vio la maldad, lamentablemente no hay consecuencias, pero la gente lo ve, cada vez más personas lo ven. Wow, me mintieron de manera masiva. Y eso creo es importante. O logré sacar el tema de la vitamina D. O sea, hay que imaginarlo. En verano, la gente también muere por enfermedades respiratorias y en invierno la gente muere por enfermedades respiratorias. Pero, ¿en qué estación del año mueren más? Y ahí se puede definir un factor de riesgo. Y el factor de riesgo del verano comparado con el invierno, o más bien del invierno comparado con el verano, es 78 en el caso de COVID. 78. No hay ningún otro factor de riesgo que sea tan dramático. Ser hombre en comparación con ser mujer es un factor de 1.5. Tener sobrepeso en comparación con no tenerlo, factor de riesgo de 2 o 3. Pero invierno en comparación con verano, 78. Y es muy fácil de explicar. Todos los políticos y también muchos médicos siempre se sorprenden por eso. ¿Por qué en invierno? ¿Por qué hay una ola en esa época? ¿La llaman enfermedad catarral? Sabemos que no es una enfermedad catarral, es una enfermedad por deficiencia de vitamina D. Por eso en mi libro Salud de Rebaño tampoco la llamo enfermedad de resfriado. Dije que todas las enfermedades catarrales debemos renombrarlas como enfermedades por falta de luz. En invierno simplemente está más oscuro, no producimos vitamina D y por eso tenemos estas infecciones estacionales. Y ahora viene lo más impactante. Ya se demostró en otoño de 2020 que las personas que están gravemente enfermas, si se les aumenta el nivel de vitamina D, que es la prohormona de la vitamina D, es decir, 25-hidroxivitamina D, eso es lo que se mide en mi sangre, no lo que se sintetiza en la piel o lo que se toma en pastillas, sino lo que se transforma en el hígado, o sea, la precursora de la verdadera hormona de la vitamina D que en las células regula, por así decirlo, nuestro plan genético. Debido a eso, es menos probable que desarrollemos Alzheimer. Tenemos huesos más sanos, pero también tenemos un sistema inmunológico saludable. Sin esta hormona de la vitamina D, nuestro sistema inmunológico no puede funcionar. Y ahora simplemente disminuye, y por eso nos infectamos más fácilmente. Y también tenemos casos más graves porque somos más propensos a sufrir una tormenta de citoquinas. Y ahora, por ejemplo, en el otoño de 2020 hubo un estudio de Córdoba. Ese estudio mostró que las personas que se enfermaron gravemente de COVID porque también tienen un nivel bajo de vitamina D y experimentan esta tormenta de citoquinas. Entonces, se puede detener esa tormenta de citoquinas si se aumenta el nivel de prohormona de vitamina D. Así que no es vitamina D lo que se da, sino la prohormona de la vitamina D. Si el nivel aumenta, la probabilidad de que uno tenga que ir a cuidados intensivos o que necesite ventilación mecánica se reduce por un factor de 25, un factor de 25. Y todo ese alboroto de que necesitamos una vacuna para proteger a la gente se habría evitado. Por supuesto, de manera profiláctica simplemente se da vitamina D, pero en caso grave se da el prohormona de vitamina D, así se puede salvar a las personas. Un médico de la ETH en Zurich, de la universidad, me escribió: Señor Niels, cuando escuché eso de usted, lo probé y funciona. De repente salvamos a personas en la sala de cuidados intensivos, las salvamos antes de que lleguen a cuidados intensivos, las salvamos antes de que necesiten ventilación. Y ahora hay alguien en Alemania que ha dirigido las directrices para el tratamiento de pacientes graves con COVID, el grupo que elaboró estas directrices, y ese es el profesor Stefan Kluge.
Él es intensivista, neumólogo y forma parte de la comisión de investigación para la CDU. Y luego revisé las directrices que él elaboró con su equipo. Y ahí dice lo que se debe hacer. Pero también hay 2 puntos sobre lo que no se debe hacer. Y en el punto 1, y ahora escuchen bien, dice dar vitamina D. Así que la directriz en Alemania para el tratamiento de pacientes gravemente enfermos, pacientes con enfermedades respiratorias, enfermedades infecciosas, pacientes con enfermedades respiratorias, tormenta de citoquinas, donde solo sirve aumentar el nivel de vitamina D, él dice, por favor, como directriz, como prescripción, no dar vitamina D. Cuando luego un profesor llamado Hermann Brenner, un profesor en el Centro Alemán de Investigación del Cáncer, publicó en septiembre de 2020 un artículo titulado 9 de cada 10 muertes por COVID se podrían haber evitado. La muerte de 9 de cada 10 se podría haber evitado aumentando el nivel de vitamina D. Lo confronta con eso y le muestra el estudio de Córdoba. Y luego no dice nada más. No, la directriz está bien, la que publicamos, porque, y agárrate la justificación, la disminución de la vitamina D, el bajo nivel de vitamina D en pacientes con COVID no es la causa de la enfermedad, sino la consecuencia. Eso es tan absurdo. Por supuesto que también se consume vitamina D durante la infección, disminuye aún más. Pero eso es tan absurdo como si yo dijera, el paciente suda porque está enfermo, tiene fiebre alta, está sudando y ahora se está deshidratando. Pero de ninguna manera debo darle agua porque la deshidratación es consecuencia de la enfermedad y no la causa. Aparte de que la deficiencia de vitamina D en realidad también es la causa, pero así de absurdo se piensa y me pregunto, ¿cuál era el objetivo? ¿Realmente querían más muertos por COVID? ¿Realmente querían más personas que fueran ventiladas para luego tener imágenes para las noticias de la noche? Miren lo que pasa si no se vacunan. Entonces, es aterrador, es absolutamente aterrador lo que uno vive ahí, y hay que soportarlo. Y yo también lo aguanté durante 4 meses. Luego tuve razones, saqué adelante todos mis temas y sobre todo estaba en un grupo donde de repente yo debía ser responsable de las leyes que, por así decirlo, debían modificarse. Estaba en un grupo jurídico y luego pude traer como mi sucesora a Beate Feil, quien como abogada ahora está ahí. Observa lo que se está haciendo ahí, cómo se supone que se debe preparar el camino para la OMS. Y sí, por cierto, ella también se sienta aquí regularmente conmigo en este espacio y luego informa sobre lo que sucede ahí. De verdad acabas de dar muchísimos puntos clave. Acabas de mencionar la comisión de investigación, acabas de mencionar a Epstein en algunos puntos. Imagínense nada más. El coronavirus ya había sido planeado 10 años antes por esa casta de Epstein. Y lo que nunca debemos olvidar, el patrón que siempre se repite es una redistribución de abajo hacia arriba, que ocurre una y otra vez. Estas personas saben todo con 10 años de anticipación, pueden enriquecerse al máximo, se sienten como dioses y están por encima de todas las leyes. Y en el fondo ahora también tienen mucho miedo de las masas. Quiero decir, las masas son simplemente 8, 9 mil millones de personas, mientras que, no sé, 5 mil, 10 mil, 15 mil tal vez se autodenominan o se marcan como la supuesta élite. ¿Es esa también la razón por la que toda esta agenda digital está siendo impulsada por todos los estados para que la gente de alguna manera no despierte? Porque te lo digo sinceramente, no tener una opinión hoy en día, aunque te bombardean por todos lados, eso es un superpoder hoy en día, porque toda esa basura digital anda circulando por ahí. Pero tengo la sensación de que nos mantienen deliberadamente en ese estado de parálisis por miedo. Quieren que tomemos decisiones impulsadas por el miedo a propósito para que no lleguemos a ser libres ni mental ni financieramente. Sí, absolutamente. Quiero decir, he leído muchos libros sobre el tema y muchos artículos. O sea, me he metido bastante a fondo en eso. Y lo que uno ve es que todo está planeado con mucha anticipación. Esto se remonta hasta Rockefeller y Carnegie en 1910, el informe Flexner, que corrompió completamente la medicina. Pero al final se trata de la dominación mundial, y es una élite que surgió de una idea eugenésica en ese entonces en Estados Unidos. Estados Unidos conquistó tierras. Justo, Estados Unidos sigue ganando cada vez más territorio. Le quitaron tierras a los mexicanos, le quitaron tierras a los españoles. Ellos han impulsado su labor imperialista en todas partes, lo siguen haciendo hasta hoy. Y claro, uno siempre tiene que pensar cómo estabilizar ese país. Y siempre tiene que ser gobernado por una élite. Y en el momento en que creas una élite, creas algo que no es élite.
o sea, un sistema de castas. Y en la parte más baja estaban para los estadounidenses los afroamericanos, habitantes, o sea, los que trajeron, no los habitantes originarios. Primero estaban los habitantes originarios, los nativos norteamericanos, que fueron presentados como un problema. Había que deshumanizarlos. No eran considerados personas para que pudieran ser exterminados. Luego, muy temprano trajeron a los afroamericanos como esclavos, o sea, afro, que luego se convirtieron en afroamericanos, también fueron de alguna manera solo para poder mantenerlos en trabajos. Cuando se abolió la esclavitud, al menos solo les dieron trabajos que ningún blanco quería hacer. Entonces también tuvieron que deshumanizarlos de alguna manera para poder justificar ese comportamiento antisocial de alguna forma. Y de ahí surge también esta idea de la eugenesia. Y hace poco tuve una conversación extensa con Hermann Plopper. También sería un buen invitado para ti. Tuvo una gran charla conmigo, tiene un libro excelente. Se llama Los maestros americanos de Hitler. Porque toda la idea de la eugenesia viene de allá. Y ya he leído ese libro 2 veces. Sí, es impresionante cuando uno lo lee. Es revisionismo histórico, pero bien documentado. Y esas ideas de eugenesia uno las encuentra ahora también en los archivos de Epstein. O sea, la pregunta, ¿qué hacemos con la gente pobre? ¿Cómo nos deshacemos de ellos? Pues seguro que no haciéndolos ricos. Esa idea está ahí dentro. Y lo que se nota muy temprano con los Rockefeller, ellos también fueron quienes impulsaron el debate climático, lo cual de entrada suena absurdo. Porque ¿cómo puede alguien que hizo su fortuna con el petróleo de repente impulsar el debate climático con el CO2? Pero se trataba de eso, y eso es algo que ahora he investigado muy a fondo. Siempre se trató de que ellos entendieron que si queremos un gobierno mundial, necesitamos un problema global. Sí, necesitamos un problema global porque mientras solo haya problemas locales o nacionales, nadie va a aceptar un gobierno mundial. Siempre necesitamos un problema pandémico, ya sea que se trate de COVID o de otras cosas que seguramente están planeadas a través de la investigación de ganancia de función. La OMS tiene un modelo de negocio, un retorno de inversión de factor 35, precisamente a través de pandemias y una garantía dentro de los próximos 10 años. Poder ganar este dinero como un negocio interno entre nosotros, es decir, en la OMS, por supuesto, tienen que seguir impulsando la investigación de ganancia de función para poder desencadenar nuevas pandemias una y otra vez. Esa es una. Pero no se trata solo de pandemias, se trata también de guerras globales, sí. Pero el único tema que realmente es global y no desaparece, porque si estamos al final de una era glacial, es muy probable que el planeta se caliente un poco, lo ha hecho una y otra vez. El tema no va a desaparecer. Y eso significa que hagamos lo que hagamos, esa es la amenaza global, mientras la amenaza global esté en la mente de las personas. Y cuando la amenaza global está en la mente de las personas, verán que, ahora nadie, ningún estado del mundo podrá resolver este tema, ni siquiera un gobierno mundial podrá resolverlo. Pero mientras la gente crea eso, naturalmente querrán un gobierno mundial. Y no es casualidad que la OMS también se haya apropiado del tema del clima, porque sí, ahí vienen las malas zoonosis, porque de repente hace más calor, de repente tenemos malaria en Alemania o lo que sea, esas son las amenazas globales, y ese es el tema. Y por eso también se entiende de repente esta absurda situación que el clima, la cuestión del CO2 fue metida en la cabeza de la gente por Rockefeller y compañía de manera intencionada, aunque en realidad uno pensaría, oye, ellos deberían tener el mayor interés en seguir vendiendo y consumiendo su petróleo y su gas natural. Pero de eso no se trata de dominación mundial y eso es lo que los impulsa. Y la dominación mundial al mismo tiempo, y eso es lo bonito de la discusión climática para ellos, porque a través de la cuestión climática, por supuesto, también podemos plantear la sobrepoblación humana como problema, por así decirlo. Tenemos que reducir la población humana para resolver el problema climático, es decir, matar dos pájaros de un tiro, eugenesia y dominación mundial a través del clima. Ahora vamos a desglosarlo de manera muy concreta. En este momento, el estrecho de Hormuz está bloqueado. Hace poco leí que el año 2026 va a ser otro gran catalizador para impulsar de alguna manera el gran reinicio de 2030. ¿Qué es lo que se planea concretamente? ¿Serán confinamientos energéticos? ¿Van a dispararse los precios del gas? ¿Pronto ya no podremos salir de la casa? También leí una vez que los futuros confinamientos serán peores que el COVID. Sí, eso puede ser. Quiero decir, la presión, por así decirlo, va aumentando cada vez más y más. Quiero decir, para el 2030 quieren que seamos felices sin poseer nada
y que vivamos en una sociedad controlada por un sistema de crédito social manejado por inteligencia artificial que será vigilada a nivel global. Y por cierto, hablando de vigilancia, siempre mencioné esto del biohacking y la longevidad. Estoy bastante seguro ahora de que eso también fue introducido en la sociedad de esa manera. Todos queremos vivir 150 años, queremos volvernos inmortales. Y probablemente también podemos hacerlo. Solo tenemos que usar estos dispositivos portátiles. Eso también es algo así. Siempre advierto a la gente, siempre digo, el biohacking también es hackear el cerebro. Realmente pueden leer tus pensamientos a través de estos dispositivos portátiles. Y eso no es ciencia ficción. Hay patentes sobre eso. Y hasta puedo mostrarlo. O sea, podemos hablar de cómo funciona eso. Y el punto es, se trata de una vigilancia total. Y todas las corrientes, todo lo que sucede a gran escala, podemos estar bastante seguros de que está planeado. Y ya sea que el estrecho de Hormuz esté abierto de nuevo o que el precio del petróleo suba o baje, lo importante de todo este tema es siempre que tienen que ser crisis. Tenemos que tener miedo a la guerra nuclear, miedo a la guerra mundial, tenemos que tener miedo a la catástrofe climática, tenemos que tener miedo a la próxima pandemia. Siempre son los mismos temas, siempre se van turnando. Y cuando se construyó una pandemia así, y yo traté de introducir eso en la comisión y de explicar que si queremos prevenir la próxima pandemia, primero tenemos que saber, desde el punto de vista médico, cuál fue la causa de la primera, de la última. Porque si la causa en realidad no son algunos pobres animales que de alguna manera nos infectaron, lo cual en realidad se puede descartar por completo, sino que viene del laboratorio, entonces tenemos que revisar los laboratorios para prevenir la próxima y no pensar en cómo cambiar las leyes para que todos los niños puedan ser vacunados de inmediato. Sí, de manera obligatoria. O sea, para que ocurra aún más desgracia, por así decirlo. No, tenemos que hacerlo. Pero eso no fue un tema. Y entonces pude meterlo. Y ellos. Y ahí se ve de nuevo, es el esclarecimiento de estos problemas también de los archivos Epstein. Siempre son problemas creados por el hombre. Y tengo la sensación de que la investigación siempre se frena porque surge otro problema creado por el hombre. Por ejemplo, cuando fue el ataque a Irán, mi esposa me dijo de inmediato, oye, creo que Trump solo quiere quitar los archivos Epstein de la portada, por así decirlo. Lo logró. Sí. O como dijo el profesor Homburg una vez en el Parlamento de Tirol del Sur, yo también estaba ahí y tuve que declarar como experto. Y yo estaba en la misma sesión donde también estaba el profesor Homburg. Él dio una excelente conferencia. Ahí también el doctor Sters dio una excelente conferencia. Y también debo elogiar claramente al doctor Wodarg aquí. Lo hizo muy bien. Lamentablemente no fue una sesión pública. Eso realmente lo debería haber escuchado el mundo. Y ahí también el profesor Homburg, creo que fue él, dijo, justo en el momento en que ya no escuchamos nada en las noticias sobre cifras de PCR. Todos los días tenemos el reporte de PCR. ¿Cuántas personas están gravemente enfermas o infectadas otra vez? Aunque ni siquiera tengan síntomas. Esas cifras, el último reporte fue cuando se oyó el primer disparo en Ucrania. Entonces la pregunta es, ¿quisieron básicamente barrer la pandemia de COVID bajo la alfombra provocando una guerra en Ucrania? Y sí, y ahora, como dije, los archivos de Epstein y de repente Irak. No sé, todo suena como una teoría de conspiración, pero tenemos que ser conscientes de ello. Por un lado, se trata de que nadie piense en lo que está pasando, más que vivir constantemente con miedo para al final decir, sí, queremos un gobierno que le dé todos los derechos a la OMS. Y tú sabes, Lauterbach es el designado para dirigir la OMS. Él posiblemente será uno de los que estén al mando del gobierno mundial. Me llevé las manos a la cabeza cuando leí la noticia. Tengo que contar rápidamente dos anécdotas que realmente me parecieron muy, muy sospechosas. Cuando comenzó el conflicto en Ucrania, o sea, realmente al mismo tiempo, al día siguiente fui a Rossmann y compré algo en la caja. Y luego, al pagar, me pidieron que ingresara una cantidad que si quería donar algo para la guerra en Ucrania. Pensé, esto me parece. Debieron haber tenido alguna ventaja de tiempo. Esto apenas está saliendo en nuestros medios. Lo implementaron técnicamente muy rápido. Eso ya me pareció muy, muy sospechoso. Y la segunda historia, acabas de mencionar los wearables, o sea, todo lo de Apple Watch y así. Hace como tal vez 5, 6, 7 años, no sé si ese proyecto siga activo, hubo un proyecto piloto de JP Morgan y de BlackRock en Estados Unidos
Se trataba de contribuciones dinámicas al seguro médico. O sea, tú usas ese Apple Watch y ese Apple Watch puede, por ejemplo, analizar de alguna manera qué tipo de persona eres. Si te vas a dormir como a las 8 o 9 de la noche y te despiertas como a las 6 de la mañana, probablemente tendrás cuotas de seguro médico más bajas. O eres alguien que tal vez a las 6, 7, 8 de la mañana todavía anda buscando otra fiesta after hour y otro bar. O sea, tal vez llevas un estilo de vida menos favorable y a la gente realmente se lo vendieron con un beneficio muy, muy simple, o sea, algún tipo de subsidio para el Apple Watch, 100, 200 euros. Y de inmediato, en este grupo piloto en Estados Unidos, muchísimas personas empezaron a usar voluntariamente el Apple Watch. Y eso es justo lo que acabas de describir, para al final rastrear a la gente de alguna manera. Tal vez solo fue un proyecto piloto. Tampoco me metí mucho en el tema, pero siempre existen este tipo de cosas. Y especialmente cuando BlackRock está involucrado, creo que siempre hay que mirar 2 o 3 veces más de cerca. Sí, y JP Morgan es uno de los bancos, o sea, el banco que también estuvo detrás de la historia de Epstein. Entonces, toda la planificación de la inversión de los filántropos en la protección contra la próxima pandemia, o sea, Gates y compañía, todo pasó por JP Morgan. O sea, está muy involucrado también con Rockefeller, siempre muy profundamente involucrado en todas estas planificaciones. Eso no se debe subestimar. Cuando ellos están involucrados, siempre hay que reflexionar al respecto. Y por cierto, no se trata solo de rastrear, o sea, de saber quién está dónde y cuándo, o si uno durmió bien o mal. Estos dispositivos portátiles permiten, debido a que todos los datos se suben a la nube, que quien te proporciona estos dispositivos tenga acceso a un análisis de datos. También se analizan con inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial aprende de eso, pero el problema es que entregas aún más información digital. Por ejemplo, estás sentado, estás teniendo una conversación en el celular, esa información también se sube, y al mismo tiempo que las ondas cerebrales que prácticamente se pueden obtener de manera indirecta a través de los dispositivos portátiles. La electromiografía te permite deducir si, por ejemplo, una conversación activa tu sistema simpático o parasimpático. Y si ves algo en la televisión, en el peor de los casos, ves una violación en alguna película de crimen, dependiendo de cómo sean tus ondas cerebrales, en principio ya pueden decir si eres un psicópata. Así que entonces estoy hablando de Minority Report, o sea, ahora realmente se está llegando tan lejos y todo es posible. Eso significa que cuando llegue el sistema de crédito social y todos estos datos estén almacenados, se podrá evaluar muy, muy bien qué tipo de persona eres, qué potencial tienes, cómo se te puede utilizar, cómo se te debe manipular. Es una sociedad realmente, realmente terrible. Y o sea, el desarrollo social y lo que realmente me asustó o me asusta, ni siquiera lo sé. Tú eres el maestro de preparatoria, creo que es asustado o me asustó, no lo sé. De todas formas, por ejemplo, cuando Kennedy en su momento, cuando asumió el cargo, dijo que la mejor prevención para la salud sería si todos usaran wearables. Ahí sí me asusté de verdad. Bueno, todavía de hecho lo conocí recientemente en Estados Unidos y personalmente como persona debo decir que me cae muy bien y también creo que él realmente tiene una buena misión, pero él tampoco es médico y no sé hasta qué punto simplemente es influenciado por las personas que lo rodean. Sí, y entonces suceden cosas absurdas. En mi opinión, él necesitaría mejores asesores. Solo como ejemplo, yo lo conocí hace poco y hubo una recepción VIP antes de que pudiera encontrarme con él. Ahí se reunieron todo tipo de personas. Realmente se llevaron a cabo conversaciones muy interesantes, pero tuve una conversación con la persona que repartía la comida ahí, o sea que estaba detrás de un mostrador y simplemente preparaba la comida. Y ahí había hamburguesas con papas fritas, entre otras cosas. Y pensé, y también había libros ahí, estaban por ahí, Make America Healthy Again, Maha, el libro de cocina de Maha. Y agarré uno más y luego hablé con la señora, le dije, dime rápido, ¿qué tienen de saludable estas papas fritas? Estas son las papas Maha, Haz América Saludable. ¿Qué hace que estas papas sean tan saludables? Y la respuesta fue, ahora ya no usamos grasa vegetal. La peligrosa grasa vegetal. Y entonces le pregunto, ¿qué usan ahora en su lugar? Y él dice, tiene grasa animal, las freímos en grasa animal. Y me imagino todo Estados Unidos que todos los días comen sus papas fritas, ahora necesitan tanta grasa animal para que todo eso se pueda freír en grasa animal. Debe haber un lobby de la carne detrás de eso. Ahora están haciendo miles y miles de millones a costa del sufrimiento de los animales solo porque el movimiento Maja cree que solo se puede sobrevivir con papas fritas hechas en grasa animal.
Así de absurdo es esto. Robert Kennedy dijo una vez más o menos que Donald Trump come tan mal que le sorprende cómo alguien así puede dirigir un cargo tan importante. ¿Tú crees que su alimentación, todas esas hamburguesas y todas esas papas fritas, él también cree, no sé si sea solo un mito, que de alguna manera la Fanta y la Coca-Cola curan el cáncer, pero eso solo como un comentario al margen? ¿Crees que su mala alimentación también lo lleva a tomar decisiones muy impulsivas? O sea, esto de pensar tipo uno y tipo 2. ¿Crees que llega al punto de que tal vez sea un poco manipulable porque su alimentación es tan mala? Sí, ese hombre es completamente errático. Desde afuera parece que no sigue ningún plan claro. Simplemente hace lo que se le antoja en ese momento, de minuto a minuto. Así que creo que nadie puede controlarlo realmente bien. Aunque creo que al final él también sigue un plan maestro aquí. Y bueno, ya sabemos, Daniel Lance ha escrito buenos libros sobre eso. Imperio Estados Unidos es uno que realmente recomiendo. Ahí se puede ver cómo toda la historia de los estadounidenses está marcada por el imperialismo, y así es, creo que si acaso solo uno o dos presidentes no atacaron algún país, sí, siendo la supuesta potencia de paz del mundo. Y en todas partes, otra vez Nicaragua, luego Irán, tenemos guerras en todos lados que los estadounidenses hacen solo para asegurar el precio del petróleo en su propio país. Si el galón, creo, costara más de $6, que son 4 litros, si costara más de $6, creo que la vida en Estados Unidos colapsaría. Ese es su objetivo. Y por eso es lo que persigue. Pero aparte de eso, lo que hace es muy errático. Y hay que decirlo claramente, la falta de salud mental, que automáticamente también proviene de una mala alimentación. Sí, eso no significa que él sea completamente absurdo o que las personas sean completamente absurdas solo porque se alimentan de manera saludable, pero simplemente son una versión inferior de sí mismos, de su potencial, y él sin duda es una versión extremadamente mala de un Donald Trump que tal vez sí se preocuparía por su salud mental. Eso sin duda. Sí, y quiero decir, eso nos lleva de vuelta a todos los elementos básicos. No por nada dije una vez que la historia escrita de la humanidad que conocemos, sí, la historia cultural, que es solo asesinatos y matanzas, probablemente sea una historia de deficiencia de litio. Y eso incluso se puede demostrar. Sí, de hecho lo tengo en el estudio. Estoy escribiendo un artículo científico sobre el litio, así que para la esencialidad, ahora sí voy a publicar finalmente en una revista científica de alto nivel para que por fin se termine todo esto y ya no se tenga que preguntar si el litio es esencial o no. Y justo acabo de recibir un estudio que muestra, por ejemplo, un poco más de litio en una región en comparación con otra región y hay una tasa de homicidios más baja. Así que no solo una menor tasa de suicidios, también una menor tasa de homicidios. Y digo, ¿cómo se puede mostrar de manera más drástica que el litio debería ser un elemento de paz si uno está menos inclinado a matar a otras personas o a violar o a hacerse daño a sí mismo? Así que, sí, la alimentación juega un papel decisivo en nuestra salud mental y en la forma en que tomamos decisiones, en el caso extremo de matar a alguien o atacar a otro país y matar a muchas personas de una vez. Ahora me diste tantas oportunidades en cuanto al litio que voy a aprovecharlo ahora. Los Science Cops de los medios públicos hace 1 o 2 semanas presentaron tu análisis científico sobre el litio como relativamente sólido, pero te encasillaron como teórico de la conspiración. ¿Cuál fue tu primer impulso cuando viste el informe? La verdad, ni siquiera vi el informe. Solo escuché que en la ARD, o sea, en Westdeutscher Rundfunk, sí que hicieron un programa sobre mí. En realidad era sobre el litio, se llamaba La conspiración del litio y luego el caso del doctor Niels. Yo no conocía quarks. Y mientras tanto voy a dejar fuera la S, o sea, yo no conocía ese quark. Y tampoco a estos autoproclamados policías de la ciencia, sí, policías científicos. Pero el programa es interesante, creo que empezó en algún momento de la primavera de 2021. Debió haber sido en otoño, porque ya había el séptimo programa, los numeran, creo que ahora van por el ciento y algo. Pero el séptimo programa, por ejemplo, fue sobre el profesor Wiesendanger. El profesor Roland Wiesendanger fue atacado porque él fue uno de los primeros en Alemania en señalar eso muy temprano, que es un virus que viene del laboratorio y los peligros que eso conlleva. Ahí fue cuando lo atacaron. Y hay que decirlo claramente, ahí la radiodifusión pública con ese programa le hizo un flaco favor a la población alemana, porque sabemos que viene del laboratorio y eso también lo sabía el Servicio Federal de Inteligencia, SAREMA, todos ellos lo sabían.
Ese informe de inteligencia ya había llegado a la Cancillería en 2020, sí, y como mencioné antes, también Spahn probablemente lo tenía, muy probablemente. Definitivamente nadie se habría inyectado el material genético de un arma biológica si lo hubiera sabido. Así que es una pregunta fundamental que hay que responder y por supuesto hubo un enorme interés. Por eso también se declaró el informe de Sarema como secreto, ¿no? Por intereses nacionales, pero creo que esos intereses nacionales iban en contra de la población alemana. Ese fue el programa 7. Por cierto, en el programa 8 se demonizó la vitamina D. Sí, eso también fue, creo que en marzo de 2021 se demonizó la vitamina D. Nuevamente le hicieron un flaco favor a la población alemana, porque como ya se discutió ampliamente antes, si el nivel de vitamina D estuviera en 125 nanomoles, que es el más saludable que se puede tener, también se encuentra en pueblos indígenas, pueblos originarios, se mide en África. Con ese valor, la probabilidad de morir por COVID es cero. Sí, y eso no solo aplica para el COVID, eso aplica para todas las enfermedades respiratorias. Si la población alemana supiera eso, nadie necesitaría ninguna vacuna en invierno, ¿no? O sea, influenza o cualquier otra cosa, o RSV o como sea que las llamen. No sería necesario, sí. ¿Y qué hicieron? Lucharon en contra de eso para que la gente realmente muriera de COVID, para allanar el camino a la OMS. O sea, otra vez con fondos que en realidad nosotros financiamos, hay que decirlo, estamos financiando a nuestro propio verdugo. Como dicen, ¿no? Ovejas tontas, sí, eligen a su propio verdugo. Eso es lo que hacemos aquí, al pagar la GESET, o sea, al pagar las tarifas de radiodifusión. Ese dinero se usa para, sí, integrarnos con narrativas, adoctrinarnos con narrativas que nos perjudican y ahora han tomado mi caso. Me preguntaste por mi primera reacción y debo decir que realmente me puse muy feliz por eso. Tal vez también se deba a que tomo esto, pero realmente me puse muy feliz por eso porque dije, wow, lo logré en la televisión pública. Lo logré, fui mencionado en los medios convencionales, ¿sabes? Y ni siquiera quise verlo. Mi esposa lo vio después y me dijo, mira, vas a decirte a ti mismo, no me gusta verlo, sí, no quiero dejar que me deprima ahora. Pero ella dijo, oye, al final te encerraron, aparentemente en ese programa, o te encierran o te advierten, porque ya desde el principio hay un prejuicio formado. El simple hecho de que la policía esté prácticamente en la puerta de tu casa ya te da mala fama en el vecindario, ¿no? ¿Por qué quiere la policía ir a su casa, no? Sí, o sea, solo el hecho de la situación sí te difama, sí, sí y sí. Pero como dije, no existe la mala publicidad y al final fue una gran oportunidad. Luego vi la transcripción y vi cómo lo armaron y también le pedí a un experto en medios que lo revisara y que tal vez lo enlazara abajo. Ahora tengo una caja de información especial, una especie de sección informativa en mi sitio web a la que cualquiera que escuche esto puede acceder, porque realmente se puede ver cómo nos manipulan. Entonces este programa fue analizado claramente por un tal Peter Bickel, que trabajó en la radiodifusión y estudió ciencias de la comunicación. Él lo revisó y sí me envió un informe increíblemente interesante. Y le dije, oye, si no tienes inconveniente, lo publicamos en línea de inmediato para que la gente lo vea. Simplemente para entenderlo en general, no se trata en absoluto del litio, sino de entender en general cómo nos manipulan y cómo se estructuran estos programas. Y como dije, el contexto en sí ya es temáticamente interesante, pero por supuesto también se fabrican algunas mentiras. Pero solo para resaltar, por ejemplo, una absurdez. Entonces, por ejemplo, dicen, tú fuiste maestro de preparatoria y en las clases de preparatoria se conocen reacciones químicas que se llevan a cabo ahí. Y luego, yo recuerdo eso de mis clases en aquel entonces, por ejemplo, eso me impresionó mucho. Ahí se arrojaba sodio puro en agua, sodio puro. Y de inmediato empezó, sí, a reaccionar con el agua, se calentó, tenías que usar gafas de protección porque eso podía explotar en cualquier momento, era una verdadera reacción exotérmica. Y Y se te queda en la cabeza, pero el sodio es esencial, lo consumimos todos los días, sí, necesitamos sodio, sin sodio moriríamos, sí, necesitamos sal de mesa, sí, así que el sodio es esencial. Pero lo que hacen ahora es que, en lugar de sodio, toman el que está justo debajo en la tabla periódica, arriba está el litio, tiene las mismas propiedades químicas. Luego empiezan el programa diciendo, imagínense, ponen litio en el agua, ¿qué reacción da eso? ¿Eso es tan peligroso? Sí, ¿y algo tan peligroso quieren comer ahora? Sí, mi primera reacción en realidad no fue la del sodio. Solo dije, bueno, todos conocemos la reacción de gas explosivo, hidrógeno y oxígeno juntos, ¡boom! Entonces, ahora el agua es peligrosa. ¿Queremos dejar de tomar agua porque proviene de una reacción explosiva peligrosa?
Entonces, pero con eso marcas un tono, a eso se le llama anclaje. En ese momento les pusiste una imagen en la cabeza a las personas. Eso se refuerza aún más porque el litio se administra en dosis extremadamente altas para el trastorno bipolar. Miles de veces por encima de las cantidades que se encuentran en el agua, sí, se les da a las personas, de hecho, en un rango tóxico, y se habla de los efectos secundarios. Y todo eso fue como en los primeros 10 minutos, de alguna manera, y luego, hasta el final, después de una hora o algo así, se dice sí, pero en realidad Niels está hablando de dosis completamente diferentes. Pero la gente prácticamente pasa todo el programa pensando, oh, Niels quiere que nos envenenemos. También hubo algo en un periódico austriaco como respuesta a mi conferencia en el Parlamento de la Unión Europea. Ni siquiera sé cómo se llama el periódico. Der Standard. Sí, Der Standard. Ellos también me hicieron preguntas y yo las respondí. Las ignoraron por completo. Y en el informe dice que los que me invitaron al Parlamento de la Unión Europea fue el señor Hauser, Gerald Hauser, del FPÖ. Luego fue atacado en esa revista diciendo que ahora quiere envenenar a todos los austriacos. Eso es literalmente, que ahora quiere envenenar a todos los austriacos promoviendo el litio esencial por haberme invitado al Parlamento Europeo. Esas son las técnicas que se usan y se repiten a lo largo de todo el programa. Pero sobre todo, y eso es lo interesante, mi esposa luego me dijo, oye, pero tú no fuiste arrestado. La mayoría al final son arrestados porque hacen cosas realmente malas. A mí solo me dieron una advertencia grave, solo me dieron una advertencia grave. Me dieron una advertencia grave y luego le pregunté a mi esposa por qué me advirtieron y ella me dijo, sí, porque te invitaron al Parlamento Europeo partidos políticos. Uno de los que te invitó fue de la AfD y el otro que me invitó fue Gerhard Hauser de la FPÖ. Y estos dos partidos me invitaron a abogar por el litio en el Parlamento Europeo, como un oligoelemento esencial para que termine la absurda situación de que solo podamos obtener litio con receta. Esa pequeña cantidad que normalmente también encontrarías en el agua mineral, pero que en realidad es muy cara. Ahí tengo culpa por asociación. Es decir, han construido el caso de Niels a través de la culpa por asociación, y eso se repite en todo momento. A lo largo de todo el programa siempre se menciona la culpa por asociación, y lo interesante es que incluso desde el punto de vista psicológico se puede leer que ese ataque hacia mí, incluso ellos lo condenan. Dicen, no queremos ir en su contra personalmente. Como Science Cops, queremos juzgar su información, la ciencia, pero constantemente se construye la culpa por asociación. Y al final, esa es la razón por la que no se me debe creer a mí y por lo tanto tampoco se debe creer en el litio. Eso es algo importante para nuestro cerebro. Eso es tan absurdo y realmente no puedo entender toda la histeria alrededor de la AfD en Alemania. Toda la miseria en Alemania no es responsabilidad de la AfD, sino que al final son los partidos del sistema. Claro que la AfD llega y aprovecha toda la situación. Es la primera vez en la historia de la posguerra que hay un verdadero partido de oposición. Los otros tal vez tenían 5, 6, 7, quizás 10%, y la AfD va directo a esa herida. Personalmente, soy más del equipo de la responsabilidad individual. Tampoco creo que la AfD vaya a cambiar las cosas cuando llegue al poder. Lo que me acabo de preguntar aquí es, ¿por qué tienes tanta cercanía con la AfD? Digo, también en tus temas hablas mucho sobre la responsabilidad individual. Ahora te lo pregunto un poco en tono de broma. Te puedes imaginar, supongamos que la AfD gobernara en 2029, tal vez junto con la CDU, tal vez sin la CDU, pero quiero decir, ahora ya van a la cabeza. En 2029, o habrá una alianza anti-AfD y todos los partidos que no tienen nada que ver entre sí se unirán, y luego la AfD gobernará con mayoría absoluta. Al menos esa es mi predicción. ¿Te puedes imaginar, por ejemplo, el cargo de ministro de Salud? Porque realmente no hay tanto personal ni tanta experiencia dentro de la AfD en ese tema. Bueno, la verdad es que tuve una buena impresión en la comisión con las personas con las que estuve, que tienen mucha experiencia y también soportan mejor la presión política que yo. De hecho, puedo decir que no tuve la sensación de que salieran con dolor de cabeza. Ellos son políticos, van a la lucha y dan la pelea y de alguna manera eso es su elixir de vida. Eso sí se nota. Tampoco con el profesor Homburg y Tom Lawson sentí que realmente sufrieran cuando están ahí como yo. Eso se notaba mucho. Ellos van ahí, luchan y hasta se alegran porque saben que están del lado correcto. Eso también me lo dijeron una vez. Sabemos que estamos del lado correcto. Tenemos que ganar al final porque representamos la realidad y no esa verdad absurda que fue creada como narrativa por los archivos Epstein. Sí, para ellos todo eso estaba completamente claro y aún así tengo que decir que yo sufrí por eso. No es mi naturaleza llevar esta lucha de esa manera. Soy científico,
Me gusta escribir sobre mis cosas y tampoco soy alguien que quiera imponerles su opinión a los demás. Bueno, estamos hablando aquí y estoy expresando mi opinión, pero no se la estoy imponiendo a nadie. Cualquiera puede apagar en este momento. No tienen que escucharnos. Y... Pero aquí en la comisión tengo que actuar. Se espera eso de mí. Ahora, en 5 minutos, tengo que exponer los errores de los que están del otro lado, cuestionarlos y hacer que eso tenga un impacto público. Y eso es algo, sí, eso no es algo que me guste. Por eso creo que hay muchos políticos profesionales que pueden soportar bien esa lucha y que con un buen asesoramiento también serán aptos para ser ministros de salud. Lo que sí me puedo imaginar es asesorarlos. Eso es otra cosa. Pero si yo mismo quiero ocupar ese puesto, la verdad es que en este momento no me lo puedo imaginar para nada. Pero sobre la otra pregunta que me hiciste, si busqué acercarme a la AfD, de ninguna manera. Simplemente es que en el ámbito médico la orientación es concurrente, o sea, se superpone. Por ejemplo, yo señalé muy temprano la importancia de la vitamina D, fui uno de los primeros durante el COVID y también escribí una carta abierta a Lauterbach. También se puede enlazar aquí, tal vez debería hacerse, porque sigue siendo muy relevante para este tema. Y luego, cuando la carta salió, era una carta abierta. Así que en Alemania se volvió viral y espero que haya salvado la vida de muchas personas. Luego alguien me escribió y me dijo, oye, bueno, 2 personas me escribieron. Uno de ellos me escribió, o una de ellas, ya no recuerdo bien, pero en todo caso escribió, oye, Lauterbach tuiteó exactamente lo que tú escribiste en septiembre de 2020. No le sorprende en absoluto que la vitamina D ayude a que los casos sean menos graves o que las personas sean menos contagiosas cuando toman vitamina D. En ese entonces todavía era diputado y comentó justamente esos estudios que yo cito en un tuit. Todavía existen. Lo otro que me informaron, y eso también fue nuevo para mí. Lamentablemente, no sabía cuando escribí la carta que la AfD ya había presentado una moción en el Bundestag en junio de 2020. Se debería medir la vitamina D en todas las personas. Que eso forme parte del catálogo de servicios de las aseguradoras de salud. Todos deben medirse la vitamina D y todos deberían recibir vitamina D. Quien no pueda pagarlo lo recibe subsidiado, aunque realmente solo cuesta unos cuantos euros al año suplementarse con vitamina D. Pero ahí me di cuenta de que hay una coincidencia, hay una superposición con Lauterbach. Pero de todos modos, para resumir, hasta que se convirtió en ministro de Salud y luego dijo, solo existe la vacuna, no hay alternativa. Pero la AfD siempre ha marcado, en lo que respecta a la política de salud, el tono correcto. Y ellos también notaron que yo iba en una línea parecida y por eso me invitaron como experto. No fue que yo fui con la AfD y les dije, oigan, por favor, invítenme como experto. Eso me agarró de vacaciones, justo cuando estábamos de vacaciones con la familia, y ahí me llamaron y tengo que decir que desde ese día mis vacaciones se acabaron. Y el dolor de cabeza empezó poco a poco. Sí. No, eso seguro que no. Y también siempre he dicho que yo también habría ido si la CDU, el SPD o los Verdes me hubieran contactado. Necesitamos a un experto siempre y cuando yo pueda sacar adelante mis temas. Eso era importante para mí. También se lo dije al señor que me llamó de la AfD. Si son sesiones públicas, si lo que digo también lo puedo decir públicamente, o sea, nada secreto, que simplemente pueda dejar clara mi posición y también dije cuáles son mis temas. Y luego, para mi sorpresa, me di cuenta de que en la orientación de la comisión hay un plan de lo que se va a discutir y que mis temas ni siquiera estaban incluidos. Y tuve que meterlos por la puerta trasera, lo cual, gracias a Dios, logré hacer. Muy impresionante. De verdad es una conversación. Hablamos de muchísimos temas que realmente deberías escuchar más de una vez, porque el conocimiento especializado que tienes, realmente deberíamos estar orgullosos en Alemania de tener a un científico así. En vez de eso, los medios públicos te presentan de alguna manera como un teórico de la conspiración. En nuestra última conversación mencionamos brevemente que ahora de alguna manera se quiere proteger a los jóvenes de la prohibición de las redes sociales. Sí, por los mismos protagonistas, como por ejemplo un Strick que también impuso toda esta narrativa del coronavirus. Te lo digo sinceramente. Sí, a nuestros jóvenes tenemos que protegerlos, pero de los medios públicos, porque lo que ahí se les enseña a los jóvenes definitivamente no es pensamiento crítico, ni pensar fuera de lo convencional, ni pensar de manera diferente, sino simplemente seguir una narrativa muy, muy barata. Y creo que ese es realmente el rumbo que estamos tomando aquí. También con toda esta inteligencia artificial, ya habíamos hablado de eso antes.
Tú también contaste algo positivo al respecto, o más bien ingresaste litio en la inteligencia artificial y solo obtuviste esas narrativas oficiales. Y solo cuando aplicaste el pensamiento crítico y pusiste el prompt correcto, lograste llegar a un buen nivel. Pero la mayoría de las personas no puede hacer eso. Sí, la mayoría se queda en la superficie, de alguna manera, y se conforman con todo lo que les da la inteligencia artificial. Y sí, también pierden todo el contacto consigo mismos o con su propia intuición. Tengo aquí una última pregunta de la comunidad para ti. ¿Cómo le damos a nuestro cerebro pruebas de que estamos a salvo en lugar de desesperarnos por la gran meta? Mm, sí, creo que necesitamos una brújula. Creo que lo más importante que necesitamos en la vida es una brújula. Así que no exactamente a dónde quiero ir, pero sí la dirección. Y la dirección nos la da un sentimiento que viene de la familia, de la naturaleza, de una comprensión general de lo que es ser humano. Y cuando tienes esa brújula, está claro que no podremos ir en línea recta. A veces tendremos que girar a la izquierda, a veces a la derecha, para llegar a donde queremos. Nunca alcanzaremos la meta. Ese es el problema de la brújula. Hacia el norte, bueno, en la Tierra eventualmente llegas al Polo Norte, pero en nuestra existencia, con la brújula, nunca llegaremos a un destino. El camino es la meta, eso ya lo dijo Lao Tse en su momento y es una de las frases más sabias que conozco. Sí, el camino es la meta, y cuando sabes que tienes la sensación de estar en el camino correcto, entonces puedes superar uno u otro obstáculo sin problemas. Y si no se puede, entonces sabes que aprendes de ese obstáculo, y eso es lo importante. Siempre aprendemos de las experiencias negativas. No aprendemos cuando estamos felices y contentos. Aprendemos de la desesperación, de la preocupación. Nietzsche dijo una vez que la enfermedad lo impulsó hacia adelante. Sin la enfermedad, ni siquiera habría podido crear una visión filosófica del mundo. Creo que es muy importante que veamos los desafíos o las crisis como una oportunidad para mejorar. No siempre tomaremos las decisiones perfectas, pero esa brújula de valores de la que acabas de hablar te da estructura y confiabilidad. Y eso, a su vez, lleva al crecimiento o simplemente a una cierta ligereza en la vida. Y si no lo tienes, si no sabes quién está por encima de ti, o si sabes quién está por encima de ti, en realidad no tienes que preocuparte en absoluto. Quiero decir, la mayoría de las personas andan por ahí con un sistema nervioso sobreestimulado, como gallinas asustadas. Y definitivamente hay una especie de brújula, creo yo, una súper orientación para poder manejarse aquí en el mundo. Michael, primero tengo que respirar hondo. Muchísimas gracias por todas las grandes aportaciones. Definitivamente voy a conseguir el litio de inmediato. Ya lo he tomado en el pasado, pero no lo tomé de manera regular. ¿Podrías tal vez mencionar algún enlace para nuestros espectadores donde puedan pedirlo en línea? Eso siempre sería de muchísima ayuda porque después de una entrevista así recibo muchísimas preguntas sobre dónde se puede conseguir el litio. Y sí, definitivamente tengo mucho más ánimo, mucho menos confusión mental. Y muchas gracias por todas las aportaciones. A ti, a tu familia y al nuevo integrante les deseo todo lo mejor y mucha salud. Te lo agradezco.